Bien, hoy vamos a hablar acerca de el espíritu de paternidad y cómo cultivarlo dentro de la iglesia. Y habíamos pensado la semana pasada hacerlo, pero decidimos detenernos y enfocarnos en el Espíritu Santo y en esa relación con Él. Y hoy vamos creo que Dios nos va a hablar, y ese es el deseo, de que ponga sobre nosotros su espíritu de paternidad. Vamos a explicar qué es eso para los nuevos y al final vamos a tener una oportunidad para decirle: quiero esto y lo recibo. Y esa es la idea, ¿no? Inspirarlos. Les contaba que deseamos hablar y seguir formando la iglesia y hemos pensado en cómo cultivar el espíritu de paternidad. Una característica de esta iglesia es que tiene ese espíritu de paternidad, pero con el tiempo van llegando las personas nuevas, con el día a día es difícil y se va perdiendo ese concepto. Y yo quiero volver a tenerlo y voy a hablar de qué es el espíritu de paternidad o qué queremos decir con ese espíritu de paternidad. Y voy a dar unas pautas, unos principios, y vamos a intentar cubrir una parte hoy. Pensábamos cubrir todo, pero si no, continuaremos la próxima semana para que usted no se lo pierda. Pero ¿a qué nos referimos con espíritu de paternidad? No me refiero a un espíritu como tal, un ángel, sino que nos referimos a algo que mueve la iglesia, algo que está adentro, es un deseo. El espíritu de paternidad es algo que se experimenta, que se siente, que se transmite a otros. Hay iglesias donde uno llega y hay un espíritu de servicio grande, precioso, un espíritu de familia, y a eso nos referimos, tener eso que destila el alma cuando están juntos y que usted destila y que sale de usted. En muchas ocasiones hay mucha gente que no tiene ese espíritu y no lo goza, pero Dios lo tiene para su iglesia. Y hay iglesias que no lo tienen y tienen otro espíritu muy importante, que es el de servicio, espíritu o sea, emanan algo en su corazón y lo transmiten. Entonces, el espíritu al que me refiero es esa transmisión, ese comportamiento, ese deseo que tiene una iglesia y que anhela transmitir a otros, y que muchas veces hay un punto donde se vuelve simplemente inconsciente. Es decir, hay gente que uno conoce, no necesariamente son padres, y uno está con ellos y dicen: es que cuando estoy con esa persona siento como una paternidad, siento como familia, siento amor. Y eso es un espíritu característico de las iglesias. Ahora, ¿por qué ese espíritu es único? Porque para la iglesia, y por qué es tan importante. La razón es porque cuando Dios viene, y creo que es mucho más importante aunque el mismo espíritu de servicio y el deseo de servir, cuando la gente viene a la iglesia viene buscando papá. Entonces se recibe, y si el espíritu que hay en el pueblo, en la gente, en nosotros, es el espíritu de paternidad, va a ser muy fácil para entrar en el reino de los cielos. Es decir, me siento en casa. La gente no está buscando un lugar solamente donde hacer una diferencia, donde ser importantes o donde ayudar, sino que están buscando realmente es una casa, están buscando al Padre. Y por eso es importante que la iglesia, y debería ser uno de los del espíritu, de ese entusiasmo más importante que tenga la iglesia como tal. Entonces, por eso es importante que usted y yo hoy entendamos qué es y cómo mantenerlos, y eso se ve reflejado en su familia, en sus relaciones y en todo lo que hacemos. ¿Quiénes necesitan este espíritu de paternidad? Uno pensaría que solamente lo necesitan los padres, ¿sí? Pero realmente lo necesitan los padres, pero también los hijos. Es decir, si usted es papá, necesita cultivar ese espíritu de paternidad. Si usted es hijo, por supuesto que lo necesita, porque necesita experimentar, y vamos a ver ahora en un momento qué tan importante es experimentarlo correctamente y recibirlo. Pero también lo necesitan los nuevos, porque necesitan caminar con Dios. Usted necesita recibir ese espíritu de paternidad. Pero también lo necesitan los líderes. Los líderes necesitan esa paternidad. ¿Por qué? Porque van a liderar gente. Pero también lo necesitan los creyentes como tal, de toda la iglesia. Recibir el espíritu de paternidad va a hacer que ustedes experimenten a Dios, y que experimentemos a Dios como iglesia, y sea muy fácil y sin obstáculos, por decirlo así. Entonces, prácticamente todos necesitamos ese espíritu de paternidad, y la idea es poderlo cultivarlo y poder hacerlo y poder vivirlo. Ahora, una pregunta que me suscita es: ¿por qué es tan importante para este tiempo? Y estamos, no sé si usted sabe que estamos en el mes del LGTB o el Pride
Month, como se dice en inglés, o el mes del orgullo gay. Y quiero que pensemos uno de los conceptos o de las figuras más atacadas es la figura de la paternidad. Si usted se nota y nota bien esto y lo observa rápidamente, no necesitas un estudio profundo de esto, usted ve que la gran mayoría de personas que se cambian de sexo son hombres, los que más se ven y los que más se notan, y lo que estamos entendiendo es que están dañando la estructura familiar, están dañando el rol del padre, de paternidad. ¿Y cuál es el objetivo? Que a través de dañar este rol y hacer que el hombre pierda todo su concepto, toda la familia se desbarate. Les voy a dar una estrategia de guerra que es muy común y se utiliza en todas partes. Se está utilizando en la guerra de Ucrania y Rusia. Y es una estrategia que aparece en la Biblia. Dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Si usted quiere saber cómo derrotan a otros ejércitos, a otros grupos militares o otros grupos paramilitares, siempre se enfocan en la cabeza. No importa cuántos soldados usted mate, si la cabeza sigue. Por eso siempre los atentados o la mira de los grandes ejércitos es acabar con la cabeza del otro ejército, ¿sí? Y en este caso la cabeza del ejército es Dios, Cristo, pero a la cabeza visible de la familia y de la sociedad es el Padre. Por eso es el ataque tan fuerte. Y por eso usted y yo necesitamos reforzar lo que se llama el espíritu de la paternidad o el espíritu de paternidad dentro de la iglesia. Pero también es importante entender que la iglesia es un lugar, una fuente de espíritu de paternidad. La iglesia, lo vamos a ver en unos minutos, que la iglesia es el lugar donde es la columna, es el baluarte, es la fortaleza donde el espíritu de paternidad está. Es el lugar donde viene la gente y debería venir a ver a papá, absorber, donde se hacen hombres y donde se edifica la familia. Entonces es parte de ese el reto tan grande que tenemos. Pero por último quiero llevarlo a un versículo para explicar por qué es tan importante y voy a darle quizás una pincelada para que lo podamos ver desde un punto de vista bíblico y un punto de vista inclusive político. Vaya conmigo a Malaquías 4 del 5 al 6, lo tienen en sus notas. Y quiero que piensen esto. Este versículo tiene como contexto la venida del Señor y la paternidad y la familia. Pero me sorprende una cosa. Antes de que el Señor vuelva, quiero que piense usted eso conmigo. Antes de que el Señor vuelva, el Señor no está preocupado en si va a haber una segunda o una tercera guerra mundial. Mire qué interesante lo que vamos a ver. El Señor no está preocupado si va a haber una guerra mundial o no. Ni siquiera está preocupado por la contaminación. Está preocupado por el estado de la familia. Y me impresiona mucho el grado de importancia que Él le da a este concepto. Y por eso nosotros tenemos que desde el corazón de cada uno de nosotros, proyectado a la familia, a las células, a la iglesia, observar esto y poder rectificar y rediseñar o replantear lo que es el espíritu de paternidad dentro de nosotros. Y vaya conmigo a Malaquías capítulo 4 del 5 al 6. Mire lo que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Quiero que circulen las palabras yo les envío o yo os envío al profeta Elías. El papel del profeta Elías era traer el espíritu de paternidad. Era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, anote sobre el profeta Elías, circule esas palabras, diga espíritu de paternidad. Y note lo que sigue a continuación. Voy a enviarles al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Quiero que repita conmigo: el día de Jehová, más fuerte, el día de Jehová, grande y terrible. Ok, quiero que circule esas palabras. Y encima escriba el día del juicio. Es decir, en pocas palabras, Dios le dice a la humanidad, y quiero que sepa, este es el último versículo del Antiguo Testamento. Esto es impresionante, es el último versículo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cierra diciendo: iglesia, familias, mundo entero, voy a enviar el espíritu de Elías antes de que vuelva el día del juicio final. Cuando usted ve en la palabra de Dios el día grande, el día terrible, el día en el que todos los seres humanos van a ser juzgados,
habla del día en el que Jesucristo volverá. Ahora vamos al versículo 6 y miremos qué es lo que va a pasar con el espíritu de paternidad, con el espíritu de Elías en este caso. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quiero que circulen las palabras, él hará volver. ¿Qué va a hacer el espíritu? Hará volver. Ok, miren qué impresionante es. Les envío y la razón no dice, voy a hacer que ese espíritu acabe con todo. Voy a hacer un movimiento para que se acabe la tercera guerra mundial, para que la economía se resuelva, para que el clima, el cambio global se reponga. Al contrario, mire lo que dice, y usted se queda sorprendido. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ok, circula esas palabras, de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y quiero que se detenga a pensar en eso. ¿Qué importancia tan grande le da el Señor a la familia? ¿Qué importancia le da el Señor a nuestra familia, a su familia? Pastor, yo no tengo hijos, yo estoy separado, yo estoy divorciado. No, olvídese. Dios le da importancia. Dios dice, aunque usted no crea que tiene importancia, para mí es lo más importante que hay. ¿Sí? Note lo que sigue al final. No sea, quiero que siga con las palabras, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Piensen eso en unos momentos. Dios, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero que circule la palabra hiera la tierra con maldición. Y yo diría, en pocas, entre otras cosas que se pueden decir acerca de este versículo, es que la tierra quedaría bajo maldición. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque lo que va a acelerar los últimos días, se llama en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 25, es que el amor de muchos se enfriará. Y quiero decirle que el amor de muchos se va a enfriar por los padres, por la familia. Lo que calienta al ser humano es la familia, no hay otra cosa. Y lo que quita el poder del ser humano es la familia. Usted puede solucionar, puede ser el mejor de los profesionales que hayan. Usted puede trabajar en Google, en NASA, puede trabajar en donde quiera, en cualquier de los mejores coffee shops. Pero si usted no está bien con su familia, usted está mal. Y cualquier paso, cualquier cambio, cualquier segundo, cualquier milímetro que su familia se desvía del propósito es un caos para usted y para todos. Una separación, aunque sea muy amigable, tiene unas secuelas tremendamente grandes. La depresión de los años 40 o 50 en la vida de un ser humano es simplemente los miedos de cuando tenían 5, 10, 8 años, de cómo se llevaron las relaciones. Y eso es lo que usted está viviendo el día de hoy. De hecho, le voy a decir una cosa. El trabajo más difícil que usted está haciendo en su sanidad es causado por su familia. Si usted hoy necesita sanidad, es por su familia. Las personas que más me hirieron a mí fueron mi papá y mi mamá. Y las personas que yo más herí fueron mis padres. Y son mis hijos y mi familia. Pero es el mismo caso de usted y el mismo caso mío. Y de hecho, usted se pasa toda la vida arreglando su vida familiar. Su vida familiar lo va a perseguir hasta el último día. Allá en el lecho, teniendo 80 años, diciendo, no fui buen hijo, no fui buen padre, no fui buen esposo. O hará y vendrán sus hijos y sus esposos y todo, y usted dirá, he cumplido la buena batalla. He ganado la buena batalla. Dice que nadie está en el lecho de la muerte diciendo, no pude firmar cheques, no pude hacer más dinero. Todo el mundo que está en el lecho de muerte se le olvida la chequera y la cuenta del banco. Y todos dicen, no pude ser buen papá, perdóname. Y ahí es cuando usted comienza a recoger cables. Por eso es tan importante la vida familiar correcta y el espíritu de paternidad. Porque Dios transmite a través de ese espíritu de paternidad. Por eso quiero tocar la fibra más profunda de su alma el día de hoy. Entonces, anote este principio bíblico que va a ser claro. Experimentar el espíritu de paternidad es fundamental para tener una vida cristiana sana y abundante. Experimentar el espíritu de paternidad. Vuelvo y digo, no es un ángel, es esa influencia de paternidad
de parte de Dios es fundamental. ¿Es qué? ¿No se escucha? ¿Es qué? No se escucha todavía. ¿Es qué? Es fundamental, es esencial en su vida como persona, en su vida con Cristo, en su vida familiar. De hecho, no hay otra cosa más que usted pueda tener y experimentar, que necesite experimentar más que el espíritu de paternidad en su vida, para que sea sano y abundante. Y muchos de ustedes o muchos de nosotros estamos hoy luchando con cosas del pasado que no fueron solucionadas con nuestros padres. Y Dios, la única manera en que los va a arreglar es acerca o trabajar el espíritu de paternidad. ¿Se ha detenido usted a pensar por qué Dios nos llama Padre, se llama a sí mismo Padre y nos quiere llamar a nosotros hijos? ¿Por qué no nos llama ángeles, siervos? ¿Por qué no nos llama amigos? ¿Por qué no nos llama empleados? ¿Por qué no nos llama ejército? Pero siempre nos está llamando, y toda la relación con Dios es en un contexto de padre e hijo. Padre e hijo, hijos y padres. Entonces quiero que piensen eso, y quiero que esto le dé y le abra su mente y las estacas de su corazón para que Dios pueda abundar grandemente en ese espíritu y lo podamos volver a retomar, y Dios va a dárnoslo, y aquel que esté parado, el que esté detenido en su crecimiento espiritual, emocional, vuelva otra vez: Señor, necesito volver a ese espíritu de paternidad. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunas características o algunos principios o conceptos básicos de la vida cristiana y de ese espíritu de paternidad. El primero, anótelo allí: la primera función del espíritu del Padre es ser la imagen de Dios para su Hijo. Anótelo allí. Voy a ir explicando la importancia de cada uno y vamos a ir adentrando un poco para que usted lo vea y para que usted pueda llevarlo a su vida personal. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que el papel, primer función del Padre es ser la imagen de Dios para su Hijo. Padres necesitan entender, jóvenes que algún día se van a casar, padres que están en este momento en dificultades, o hijos, todos somos hijos, necesitamos entender esto. La primera función de papá y mamá en nuestra vida era mostrarnos a Dios. En pocas palabras, anótelo allí: Dios se parece a mi papá. Dios tiene la cara de mi papá. Dios piensa, Dios siente, Dios ama, Dios es como mi papá. Y según el Padre que yo haya tenido, voy a comprender y voy a formar la imagen de Dios en mi vida. Pero escuche esto que le voy a decir a continuación: según el Padre que usted sea, es la imagen que van a tener sus hijos de Dios. Entonces le hago una pregunta: ¿cómo es el Dios de sus hijos? ¿A qué se parece? ¿Qué ven sus hijos en Dios? ¿Qué están viendo en este momento? Ahora usted me va a responder: pastor, yo veo que mis hijos ven un Dios responsable, un Dios que es así, un Dios que es bueno. No me hable de lo que hay y lo que usted tiene en su mente. Hábleme de lo que realmente hay en su corazón. A eso es lo que me estoy refiriendo. Busque en lo profundo de su alma y llegue a la raíz profunda de qué se parece su papá. Vaya al momento, a esa decisión, cuando usted tiene que crecer y tiene que creer en Dios en su momento. Mire y verifiquen dentro de su alma a qué se parece Dios, a qué se parece mi Dios. Y si usted tuvo un papá que era duro, Dios es duro. Si usted tuvo un papá rígido, Dios es psicorrígido. Si usted tuvo un papá que era liberal y que todo lo permitía, usted piensa que Dios todo se lo permite. Y si su papá faltó, usted piensa que Dios le va a faltar. Y por eso es su inseguridad y la dificultad que tiene por dentro en la vida con Dios. En su vida personal, pero en la vida con Dios. Y recuerde que usted ve como ve a su papá, ve a Dios, y las mujeres ven a sus esposos. Entonces pregúntese cuál es el estado de ese papá. Si ese papá realmente entonces cuidó de usted, y usted puede tener una buena imagen de ese papá. Pero si ese papá le falló, usted necesita también llegar a este punto: yo entiendo que Dios me falló. Y quiero que llegue a este momento para que usted pueda comprender bien el evangelio. Necesita comprender el primer papel, la primera función de los padres no es darle de comer a su hijo.
no es llevarlo a la universidad, no es darle llevarlo a un buen colegio, no es ni siquiera entregarle unos buenos valores. La primera función de un padre con sus hijos es ser la imagen de Dios, es mostrar cómo es Dios. Y de acuerdo a eso, el resto de sus vidas quedarán y tomarán un rumbo correcto o incorrecto. Por eso es supremamente importante. Y ustedes dirán, pero yo no me casé, yo no tuve hijos. Independientemente de que usted se haya casado, que haya tenido hijos solteros, que haya embarazado a su novia, no importa. El día que usted ejerció ese derecho o ese derecho de ver, o que usted ejerció esa responsabilidad de traer un hijo al mundo, inmediatamente ese día el cielo dijo: lo primero que tienes que hacer es mostrar quién es Dios. Y el problema es que nosotros no sabemos mostrar a Dios. Y cuando yo miro mi vida a nivel personal, digo: ¿cómo me ha faltado? El Dios que mis hijos ven es regañón, el Dios que mis hijos ven es rígido, el Dios que mis hijos ven no tiene el tiempo. Me comienzo a cuestionar cómo es el Dios que cada uno tiene, el de mis hijos, y me preocupa muchísimo. Y si usted no sale de esta base, usted no va a poder tener éxito en su matrimonio, y padres, ustedes no van a poder transmitir algo mejor de lo que ya recibieron. Simplemente van a transmitir lo que recibieron de sus padres. Y aquí viene un problema para los que venimos de Latinoamérica. La gran mayoría de nuestros padres son divorciados. La gran mayoría de nuestros padres nos fallaron. La gran mayoría de nuestros padres no estuvieron en los momentos más importantes. Hay casos donde los mismos padres abusaron de sus hijos. Entonces Dios es un abusador en mi vida. Pero Dios nos dice este día: ellos lo hicieron mal, pero la base era mostrar la imagen mía. Con eso quiero decirles que Dios nos está pidiendo que replanteemos a nuestro papá. El papá que tenemos en el cielo, en la tierra, no se parece al papá del cielo. Cuando usted entra en la vida cristiana, y me pasó a mí a los 20, 21 años, de las primeras cosas que me tocó hacer era comenzar a perdonar a mi papá. Y yo decía, y a mi mamá, y yo decía: pero ¿por qué los tengo que perdonar? Y en ese proceso comencé a llamar y a hacer y a todas las cosas, y no pude ver al verdadero Dios, al verdadero Padre, hasta que no pasé por la barrera de mi Padre terrenal. Entonces quiero preguntarle: ¿qué vio usted? ¿Qué ha visto? Y quiero llevarlo hasta el punto no de juzgarlo incorrectamente, pero de analizarlo y de poder tomar decisiones, porque de ahí depende que usted reciba el espíritu de paternidad correctamente. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 6 versículo 9. Perdón, capítulo 6 versículo 6. Ahora muchos de los padres dicen, algunos creyentes han dicho: pero pastor, yo les he estado explicando a mis hijos toda la vida, y ellos han hablado, hago el devocional, hablo con ellos, y escuche, padre, lo que le voy a decir: no importa lo que usted enseñe, o no, lo que usted enseña no importa tanto como lo que usted transmita. Anótelo allí. Lo que enseño no es tan importante como lo que transmito. Y el espíritu de paternidad, iglesia, se transmite. Yo puedo estar hablando horas y horas y horas. He enseñado a mis hijos ciertas valores o ciertas cosas, y hay cosas que digo: ¿por qué si yo pienso que esto es así, no se las he podido transmitir? Y llego a una conclusión: no estaban en mi corazón. Vamos a ver la descripción del capítulo 6 de Deuteronomios. Mire lo que dice en el versículo 6. Y estas palabras, ¿estas qué? Que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tienen que estar las palabras? Ok, circula la palabra sobre tu corazón. Y estamos hablando sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu. ¿En el corazón de quién? De los padres. Las palabras, lo que Dios ha dicho, tiene que estar en mi alma. Porque Dios no espera, y Dios dijo: cuando modeles, no es todo lo que le digas a tu hijo, es lo que tú le transmitas a tu hijo. Es lo que le transmitamos a los hijos. Y eso es un error garrafal y supremamente común en nuestras vidas. Yo lo cometo pensando muchas veces que
si les digo, si les alego, si hago ciertas cosas y si tengo una charla con ellos. Pero de repente me doy cuenta que no sirve si yo primero no lo transmito. El espíritu de paternidad se transmite. Note lo que sigue en la continuación del versículo 7. Dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Las qué? Circula las palabras, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa. Circula las palabras, hablarás de ellas. Siguiente parte, andando por el camino y al acostarte. Circule andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Versículo 8, las atarás como una señal en tu mano. Circule la palabra, las atarás en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Circula la palabra, lo estarás como frontales entre tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cuando ustedes tengan hijos, ustedes tienen en todos los momentos que mostrarles la palabra de Dios. ¿Y sabe qué muestra la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? Cuando nosotros no hemos mostrado, no hemos vivido la palabra de Dios, tiene que ser modelada la palabra de Dios. Algunos judíos escuchan este versículo y ellos tienen unas cajitas. Y entonces en las cajitas se las ponen, algunos de ustedes lo han visto, en la frente. Y otros se ponen unas cajitas en unas correas aquí. Y piensan que la palabra de Dios tiene que ser llevada en una parte para que esto sea lo que Dios, para hacer lo que Dios les está pidiendo. Pero más fácil es coger la Biblia entera y pegársela de la cabeza y tenerla en su cabeza y dijo, bueno, pues ya cumplí con todo. Pero no se trata de eso, se trata de vivirlo. Se trata de vivirlo. Y aquí es donde es tan difícil para usted y para mí. Porque Dios nos está diciendo, modelen a Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios es muy diferente a nosotros. Que Dios es tan lejano y nosotros tan pecadores. El problema es que somos tan diferentes y si no pasamos por una restauración, nunca vamos a hacer el papel. Y usted puede mandar a su hijo a Harvard y dejarle a su hijo todas las empresas que usted quiera en el mundo y dejarle las 500 propiedades y apartamentos que usted desearía en su corazón y dejarlo bien casado. Y si no le presentó a Dios, falló en todo lo que hizo. Y usted le puede enseñar 3 y 4 idiomas. Y usted le puede dar el estatus social que crea que tiene que tener. Y lo puede haber tenido sano. Y si no le presentó a Dios, usted falló en lo que debía que hacer. El primer función del Padre es mostrar quién es Dios. Y ahí nos tenemos que presentar nosotros y decir, realmente estoy mostrando a Dios. Es una tarea supremamente difícil. Era fácil en el Edén, pero a partir del Edén todo ha sido destrozado. Y como quiero pecar y Dios no peca, soy tan diferente a Dios. Cuando me ven molesto, cuando me ven pecando, soy tan diferente a Dios. Y ahí es donde usted dice, Señor, necesito un espíritu sobrenatural en mi vida. Y Dios dice, te voy a dar el espíritu de paternidad. Piense cuál es el espíritu que está usted y Dios está operando en su familia. Lo llevo al segundo principio. El segundo principio es que la segunda función del Padre es bendecir a sus hijos. El primero era mostrar a Dios, pero el segundo es hacer lo que Dios hace, bendecir. Sus hijos creen que usted es Dios y anhelan la bendición que usted les da. Los hombres y mujeres están continuamente, se pasan buscando la bendición de su padre. Y aquí voy a hacer una diferencia. La de la madre casi todos la tienen. Llevan 9 meses en el vientre. 9 meses continuamente recibiendo y están, y la mamá tiene la facilidad de bendecirlos. Pero ahora, sobre todas partes del mundo, y escuchen caballeros, hombres que están allí, padres de familia, ustedes, los hombres, los seres humanos, están buscando la bendición de su padre. ¿Cuál es el problema? Vaya conmigo a Santiago capítulo 3 versículo 10. Este es el problema. El problema es que de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué procede de nuestras bocas? Ok, quiero que circule la palabra. Proceden bendición y maldición. Y quiero que te ponga allí de una misma boca. Mire lo que le dice Santiago. Esto no está bien. ¿Y sabe una cosa? Eso no está bien. Yo me pregunto cada vez que soy puesto enfrente de esto, digo, pero ¿por qué amo y al mismo tiempo odio?
Porque si los amo, no soy capaz de entregar lo que tengo que entregar. Y es que el mundo para nosotros, iglesia, y para el ser humano, aunque no sea creyente, tiene la verdad en la boca. Y lo que usted diga de un hijo pasa, y lo que usted dice negativo pasa. Y usted quiere, Señor, dame unos buenos hijos, o le dice te amo, y de repente con sus vidas y con las acciones estamos dañando todo y no estamos bendiciendo. Hace años escuché una historia que me ha dejado asombrado y grandemente, y es que un hombre pasó, ya no estoy seguro si subió al Monte Everest o si pasó de un continente a otro nadando. El tipo quebró un récord mundial. Y estaba escuchando mientras iba conduciendo y le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué intentaste? ¿Y por qué fuiste y pasaste el mar nadando 20 días o 50 días? ¿Quién sabe cuánto fue eso? Y dijo, quería mostrarle a mis padres que yo era capaz. Usted y yo nos la pasamos mostrando a nuestros padres si somos capaces. Nos la pasamos buscando una bendición. Usted y yo estamos buscando una bendición y la aprobación de nuestros padres, porque nuestros padres no nos bendijeron. Y entonces tenemos una baja autoestima después de 40, 50 años. Nos sentimos inseguros. Tenemos carrera, estamos bien, todo está bien en nuestra vida, pero nos sentimos mal. Somos inseguros, temerosos, porque no podemos enfrentar la vida. ¿Qué es lo que nos pasa? No entendemos qué nos pasa. Y los padres no lo creen. Los hijos van y se comienzan a portar, niñas acostándose con uno, con el otro, el joven consumiendo marihuana, drogas, una cantidad de cosas, y no saben y no entienden que lo que están buscando es una bendición. Están buscando la bendición del Padre. El Padre es el que da la bendición. La bendición que vale no solamente es la de la mamá, que es la que mayormente se tiene, sobre todo es la del papá. Hijos que vinieron de un hogar divorciado, usted está buscando esa bendición internamente porque nadie más se la puede dar. Mire, le voy a decir esto, y me impresiona esto, también me ha estado dando vueltas. En el mundo hay 9 billones de personas y Dios escoge 2 de 9 billones de personas para cuidarlo a usted toda la vida. Deténgase a pensar en eso. Dios cogió a Álvaro y Ana María entre 9 billones de personas para que me cuidaran. Dios ha escogido sobre la vida de Gabriela, a David y a Sandy entre 9 billones de personas para que lo cuiden. Es un pensamiento muy grande y muy estricto. Dice, nadie más puede amar a esa muchacha como la aman ellos dos. Nadie más lo va a amar a usted como lo ama a sus papás. El otro día cuando tuvimos al profeta aquí pensando, y estaba mi papá y mi mamá al lado, y me fui pensando dejándolos al aeropuerto, y decía, Señor, la bendición de mis padres es mucho más importante que la bendición de 10,000 profetas. Nadie puede hacer lo que usted puede hacer. Dice la Biblia que Saúl lloró amargamente por la bendición de su padre. Amargamente. Y gritaba y le decía, papá, ¿acaso no hay más que me puedas bendecir? Y Jacob dijo, no hay más. No hay más. Buscando aceptación toda la vida. Quiero decirle esto, esa bendición no la puede dar su padre solamente si no la tuvo en ese padre físico. Usted tiene que reclamar esa bendición de su padre espiritual. Si usted no reclama y no pasa por encima de ese padre físico terrenal, usted nunca va a estar pleno y la va a buscar toda su vida. Como Esaú buscando la bendición. Hasta tal momento que Esaú se amargó profundamente. Y cuando se amarga todo profundamente, lo que pasa es que todo se contamina. Por eso los hogares no funcionan. Porque usted está anhelando una bendición, que es el segundo requisito de su padre. Pregúntese por qué hizo tantas cosas. Por la bendición de sus padres, especialmente la de su papá. Recuerdo una historia que cuenta una señora que le decía
a su papá en medio de muchos hermanos. Y le saltaba y le decía, 8 años, le decía, papá, mira esta rubia tan hermosa. Los hermanos le decían, deja de molestar, es una niña pequeña. Lo único que estaba buscando es esa bendición de su papá. Cada vez que Dios habla de la bendición, habla del contexto de familia. Dios le dice a Abraham, le dice, en ti voy a nacer que todas las familias sean benditas. Es decir, que todas las familias de la tierra reciban bendición. Quiero que piensen en eso unos momentos. Todas las familias tengan bendición a través de Abraham. El nombre de Abraham es el padre de multitudes. La bendición, cuando Dios habló de la bendición, estaba hablando del contexto de un padre a un hijo. ¿Dónde estaban sus padres cuando debían haberlo bendecido? Y es esto lo que usted está buscando. Dios quiere dárselo, pero necesita abrazarse al Padre espiritual. Si continúa su mirada en el Padre terrenal, solamente va a encontrar insatisfacción y errores. Con esto no estoy diciendo desecha su Padre terrenal. Con esto estoy diciendo necesita levantar ahora sus ojos y mirar la plenitud del Padre espiritual que es Dios, pues en Él están todas las bendiciones. Vaya conmigo a lo que dice el libro de Números, capítulo 6, versículo 23. Y mire cómo lo dice en la palabra y cómo lo dice Moisés. Versículo 23 dice, habla a Aarón. Circula la palabra, las palabras, habla a Aarón. Ese es el sumo sacerdote. Es el que puede dar bendición. ¿Saben una cosa? Las bendiciones no las puede dar cualquiera. Y el hombre por sí mismo no puede bendecir. Si usted como padre hoy bendice a sus hijos, es porque usted recibe un regalo o una autoridad para bendecir a ese hijo. Pero yo como ser humano no puedo decir bendigo a ese señor que va caminando. Pues no hay bendición en mí. El hombre no es capaz de bendecir a nadie. La bendición no reside en un cuerpo humano. La bendición reside en Dios y Dios transmite esa bendición. Por eso la bendición del que puede bendecir es la gran recompensa de aquellos que buscan a Dios. Y solamente Dios puede bendecir. Si hoy usted y yo estamos y su hijo se está muriendo aquí al frente y yo me puedo poner de rodillas, puedo cantar, puedo darle vueltas, puedo decirle y declarar todas las bendiciones que quiera, nada va a pasar. A no ser de que Dios me dé esa autoridad. Y ahí es cuando usted y yo no dependemos de nuestros límites. Ahora, vaya conmigo, le dijo, esta es la manera con que vas a bendecir. Y dice así, a sus hijos diles, ¿a quiénes? Circula la palabra hijos. Cuando Dios estaba pensando en bendición, estaba pensando en hijos. Mire lo que sigue a continuación. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Otra vez la palabra hijos. Dios en Israel no veía un pueblo, veía hijos. Dios no ve gente, Dios ve hijos. Dios en su salvación dice hijos. Dios no ve empleados, Dios no ve trabajadores. Por eso necesitan los hijos ver a un padre. Pero si usted no tiene una imagen correcta del padre, si usted no arregla, si usted no hace algo con la imagen que ya tiene, usted va a distorsionar la imagen real de Dios. Y esa es la lucha de cada uno de nosotros al venir a Él. Señor, no entiendo cómo eres tan bueno si mi papá es tan malo. Señor, llevo 50 años con la imagen de que un papá es horrible, de que un papá abusa, de que un papá es irresponsable. ¿Cómo es posible que tú seas mejor que eso? Y esa es la lucha, y esa lucha la viven en todo, hasta en su manera de vivir su vida matrimonial. Por eso Dios está diciéndonos, vuelvan a recibir el espíritu de paternidad. Anhélenlo en su corazón. Dejen que yo los bendiga. Y note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Versículo 24. Jehová te bendiga. Léalo conmigo, toda la iglesia junto. 24. Jehová te bendiga. Una vez más, juntos. Léalo que usted reciba esto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Mire lo que sigue en el versículo 27. Y pondrán entonces mi nombre sobre los hijos de Israel. Y aquí viene el punto. Y yo los bendeciré. Quiero que se culen las palabras: y yo los bendeciré. ¿Quién los bendice? No los bendice Aarón. El que bendice es Jehová. Jehová quiere bendecirlos. La bendición que usted está buscando, consciente o inconscientemente, es eso. Esa sed que usted tiene de hacer dinero independientemente de lo que sea, es una sed de bendición. Esa sed que usted está experimentando hoy, sexual, esa adicción, es una sed de bendición. Esa sed que usted hace, esa rabia que tiene que nadie se la quita, es una bendición. Ese deseo de rebelarse es el deseo de bendición de Dios. Y solamente Dios puede bendecirlo. Por eso su depresión no se va a quitar hasta que Dios no lo bendiga. Pero Dios no lo puede bendecir hasta que usted no entienda y no lo comience a ver como un papá. Y para eso tiene que pasar por la figura de su padre físico. ¿Ve qué tan importante es cada decisión que usted y yo tomamos como padres? Porque podemos estar creando un desparpajo y un caos en la vida de una persona. Y Dios dice: no tengan relaciones antes del matrimonio. Entre otras cosas porque si tienen relaciones antes del matrimonio, las consecuencias de no estar preparado para traer un hijo al mundo son devastadoras. Lo llevo al tercer principio. El tercer principio es que es necesario entonces que yo renuncie a la vana manera de vivir de mis padres. Es necesario que usted renuncie a la manera de vivir de sus padres. Y quiero decirle por qué. Si usted quiere ver a Dios como su padre, tiene que renunciar a sus padres. Pero pastor, yo no tengo nada que decir. Estoy sentado en mis primeros años de pastor y viene un hombre de 60 años a mi oficina y estamos hablando. Y me dice: ¿y los papás? Y me dice: mis padres son excelentes padres. Me quedé sorprendido ante su respuesta. Su vida era un caos. Bueno, son excelentes, son santos, son maravillosos. Muy bien. Ahondamos en la conversación y en la pastoral y me confesó que sus padres lo habían dejado donde sus abuelos cerca de 10 años. Y yo ya llegué a la conclusión: ¿cómo pueden ser buenos padres? Ok, quiero que se detenga a pensar esto. ¿Cómo pueden ser buenos padres? Y no estoy hablando de que eran mala gente, pero ¿cómo pueden haber hecho el rol de papás y este hombre verlos tan bien? Y es que hay un efecto. Cuando sus padres lo han herido, pasan dos cosas. O cuando usted está decepcionado y no han hecho la labor, o cuando hemos hecho nuestros padres nos han decepcionado. Uno, terminamos odiándolos. Dos, terminamos idolatrándolos. Y yo quiero que usted revise en qué lugar está. Si en el lugar de verlos terribles o en el lugar de verlos como unos santos e idolatrarlos. Y usted puede que reconozca las dificultades de sus padres y continuar diciendo: mis padres son santos. Ese hombre tenía tanto dolor en su alma acerca de sus padres, que el efecto era: no tienen ninguna dificultad mis padres, no encuentro ningún efecto. Eso se llama idolatría. Y el problema de la idolatría es que no deja ver el Padre que es Dios en nuestra vida. Entonces el Evangelio nos demanda: renuncien a su manera de vivir. Y voy a poner el listón un poquito diferente. Mis hijos tienen que renunciar a mi vana manera de vivir. Pero si usted era pastor, con más razón. Porque como pastor les mostré el Evangelio y les mostré cómo no era.
Y ellos tienen que llegar a la conclusión y decir: las cosas equivocadas que vi en mis padres, Señor, yo las renuncio, las quito. No importa si su padre fue pastor de pastores. Tiene que renunciar a la antigua manera de vivir de sus padres. Vaya conmigo a cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Si usted no renuncia a esa idolatría, usted no va a poder ver qué es lo que necesita de Dios Padre. Usted está gritando por bendición y usted sabe que su papá o su mamá no lo están haciendo bien. Usted grita interiormente: ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en esa lucha que usted tiene, usted está enceguecido por el dolor. Y si su padre necesitaba afirmarlo, usted dice: no, ya estoy afirmado, yo me ciego porque yo me autoafirmo me autoafirmo en eso, en esa verdad, y crea un engaño de su vida. Entonces usted se pone unas gafas que le hacen pretender que ve a Dios, pero no está viendo a Dios. La verdad es que usted tiene que juzgar a sus padres. Pero pastor, no debemos de juzgar. No estoy hablando de juzgar para dañarnos. Usted tiene que ver a sus padres como son. ¿Y cómo son sus padres? Como es usted como padre. Terrible. Iglesia, sepa esto. Los padres sabemos: mis hijos, yo les he fallado. Ellos ven que yo les he fallado 100 veces, pero yo sé como padre que les he fallado 10,000. El padre está más consciente de las fallas que ha hecho que los hijos de él. Y los hijos usualmente perdonan más rápido. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:18. Versículo 18 dice: sabiendo. ¿Qué dice? Con las palabras sabiendo que fuisteis rescatados. Usted tiene que saber que fue rescatado. Escuche lo que dice: y fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Según las palabras, fuimos rescatados de nuestra o de la manera vana en que vivíamos. Y escuche lo que sigue a continuación: la cual recibisteis de vuestros padres. Usted y yo recibimos una vana manera de vivir. Y usted tiene que renunciar con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Usted y yo tenemos que renunciar a nuestro padre Adán y Eva, a nuestro padre Caín. Usted y yo tenemos que renunciar a nuestros padres. Es decir, tenemos que llegar a hacer un análisis. Señor, este es mi padre, ahora lo entiendo y no puedo, Señor, dejar guiar mi vida por esto. Padres necesitan ser valientes y dejar que sus hijos hagan eso. Porque hay padres que reprochan a sus hijos cuando vienen y le dicen: papá, es que tú tienes esto. Tienen que decirle: tienes toda la razón, no te puede dar más. El día que yo no me detuve a pensar cómo era mi papá, yo no pude perdonarlo. El día que yo no fui honesto con mi situación y dejé de tapar todas mis heridas, yo no pude decir cómo era mi papá. Cuidado con aquel que se pasa a juzgarlo, porque usted mismo ha cometido los mismos errores. Al día de hoy, entre mi papá y yo no hay ninguna diferencia. Yo he cometido los mismos pecados y gracias a Dios tenemos el mismo Salvador. Pero hubo un momento donde él no tenía el mismo Salvador y lo único que yo le podía reprochar a él es: somos iguales. Tú hiciste esto, yo también. Tú hiciste esto, yo también. Soy tan culpable como tú. La única diferencia es que yo tengo a Jesús. Él ahora lo tiene. Pero usted necesita hacer eso. Si usted no abre esta verdad y si usted no le permite a sus hijos hacer esta verdad, ellos no van a poder entender quién es su padre espiritual. Recuerdo que mi hermano, el mayor, creció con mi papá. Cuando el hogar se deformó, yo era el menor y pues tengo unas memorias muy vagas. Pero siendo él el mayor, le dio tan difícil y yo no entendía por qué el evangelio no llegaba a él. Y me di cuenta que con el tiempo él tenía un profundo amor, dolor, idolatría por su padre. Y hasta que no renunció a ese dolor y no fue tratado, él no pudo ver a Dios.
Yo no sé cómo usted ve a sus padres, y no estoy diciendo véanlos con irrespeto, pero tienen que verlos como son. Hay mamás que al día de hoy están continuamente controlando y los hijos no quieren decir, no quieren llegar a esa realidad, y sus vidas siguen controlando a sus hijos y a sus hijas y siguen haciendo un mal. No logran ver al Dios poderoso, al Padre que hay detrás de esa familia. Ahora, cuando usted hace esto, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a honrar a sus padres mayormente, porque va a verlos en su debilidad y entonces va a poder ser sano. Cuarto principio: el maltrato entre los padres son las minas quebrapatas de la vida emocional. Anótelo allí. Iglesia, tenemos que comprender esto cada vez más. Y eso es una de las partes más prácticas de la vida de familia. El maltrato. ¿Qué son las minas quebrapatas? Algunos jovencitas y jovencitos no saben. Las minas quebrapatas son esas minas que colocaban en los soldados, los ejércitos contrarios. Y cuando pisaban, se estallaban y dejaban esos soldados inservibles y sin piernas. Las minas quebrapatas del hogar es el ambiente del hogar. Usted y yo no nos alcanzamos a imaginar el efecto que tiene la manera, el efecto o el impacto que tiene la manera en que se relacionaron los padres y el efecto que tiene en nosotros. El hogar es el lugar para que yo aprenda a relacionarme con Dios, ya lo dijimos, y con las demás personas. Y cuando en su hogar hay conflicto, todos los días, aunque usted diga, mi hijo no me ve porque tiene 5 años, 3 años, 2 años, y hay una pelotera todos los santos días en su casa, y es un campo de batalla, usted está dañando la vida emocional de esa persona. El hogar tiene que ser agradable y bueno. Usted quiere saber que las personas que vienen a la iglesia más conflictivas son las que más conflictos tuvieron en sus hogares. Y se puede salir del país de donde usted venga y termina viviendo en otro país. Allá mismo está el problema, porque fue la manera como creció viendo la familia. Y si los padres se tiraban y lo oyeron y dijo, no, mis hijos no lo saben, estamos en mi habitación encerrados, ustedes son tontos, somos tontos. Los hijos todos lo ven. No, es que lo tengo en una película. Si saben, lo sienten. El ambiente familiar que usted haya tenido impactó a sus hijos para siempre. Al día de hoy, nuestros hijos o los hijos de 60 años están temblando, depresivos, con dolores en los brazos, dolores en el cuerpo. Y dijo, no sé de dónde son estos dolores. Estos dolores vienen de su hogar. De estar nerviosos porque el papá le iba a pegar a la mamá, porque la mamá iba a dejar al papá, de ver una continua situación y un continuo tira y jale en su casa, un padre borracho. Eso ha dejado un hijo temblando todos los momentos. Hoy lo trato de una manera y si mañana viene y me pega porque está de otra manera, ese conflicto tiene un efecto en la familia y un efecto inmenso. Porque el niño está aprendiendo cuál es la manera de relacionarse. Y entonces llega donde la casa y trata a su mujer mal. Dice, ¿pero por qué? Porque eso fue lo que viste. Porque el hogar tenía un mal ambiente. ¿Cuál fue el ambiente en el que usted se crió y en el que nos criamos? Esa es su vida emocional. Y si habían peleas, olvídese, usted siente la pelea a toda hora. Y entonces hay hogares que se acostumbran a pelear y pelean uno y el otro y el día y noche, día y noche, día y noche. Son comunidades enteras inclusive. Y se sacan los trapos y viven en conflictos. Y ese conflicto los está deteriorando toda la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo descansa a los 30 o 35 años, deja de producir tantas hormonas y tantas cosas, y a los 35 o 40 años comienzan los dolores. Pero hay gente que no los tiene porque estuvo en un buen hogar. Y cuando hablamos de un buen hogar, un hogar sano, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de paz,
Estamos hablando de no pelear, de no estar en esa sintonía continuamente. Mire, iglesia, si la gente que viene a esta iglesia ve todos los días una pelea en la iglesia, la gente se va. Que la gente viene buscando un descanso. No es lo mismo en un hogar. No es lo mismo en un hogar. Que vio, tiene que renunciar a esa manera de ver los hogares. Vaya conmigo a 1 Pedro 3:7. Yo aprendo a relacionarme con los demás cuando veo relacionar a mis padres. Y si mis padres se relacionan mal, así voy a aprender a tratar a mi esposa. Y si mi papá trata bien y no pelea y hace y aún sabe pelear cuando tienen que pelear, porque en el hogar hay que saber pelear, no es simplemente callado. Aquellos que no quieren pelear están cometiendo un error. Usted tiene que pelear y tiene que pelear correctamente. No estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Y no podemos seguir así, porque si usted no tiene la contienda, no se forma el carácter. Y los hogares que dicen no pelear y no tienen, están dañando y quitándole herramientas a sus hijos para que el día de mañana enfrenten situaciones difíciles. Porque ellos tienen que llegar a decir, no estoy de acuerdo. Ellos también se van a casar. Entonces quiero que entienda, pero tiene que renunciar a esa manera turbia de vivir en que vivimos en nuestros hogares. Y su hogar, aunque sea solamente la esposa y el esposo, tiene que estar tranquilo. Tiene que tener paz. No puede tener simplemente, no, aquí no hay nada y no se dice nada. Eso crea un mal terrible. Aquí las cosas se hablan y se tienen que decir. Y cuando es incorrecto lo formulamos y lo replanteamos y todo. Pero tiene que haber buen ambiente de hogar. 1 Pedro 3:7 dice, y esto es Pedro hablando, aquel famoso versículo: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiero que circule las palabras, vivid con ella sabiamente. ¿Qué les está diciendo a los maridos? No lleguen a pelear a sus casas. No lleguen a pelear a sus casas. Vivan con ellas, aprendan a vivir. Se aprende a vivir. Luego note lo que dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Iglesia, pueblo latinoamericano. La mujer no es un vaso frágil. La mujer es como un vaso frágil. Y el vaso frágil quiere decir un vaso caro de la época. Mujeres no quieran que las traten como un vaso frágil, como si fueran tontas. Porque lo que demanda la mujer latinoamericana es que la traten como si fuera un cualquier, como si no pudiera hacer nada, como si fuera un florero. Las mujeres son más fuertes de lo que pretenden decir que son. Y además, esa es la honra que ustedes tienen. Y es una honra grande. Pero nos han acostumbrado, al no entender la familia, que la mujer tiene que ser tratada como si fuera un vaso frágil. No, la mujer tiene que ser tratada como una honra. ¿Qué mujer tan grande y tan especial tengo yo a mi lado? Eso es lo correcto. Pero ojo, el problema no está en el hombre. El problema está en la demanda que está haciendo la mujer latinoamericana. Y la mujer sin el evangelio. Pobrecita, como si fuera. No, la tiene que tratar como la honra y como la mujer que realmente es. Diríjase a Proverbios 31, la descripción de la mujer virtuosa que hay. No es una mujer débil, es una mujer fuerte, más fuerte, pero es una mujer de mucha honra. Como un vaso, un vaso grande y mal hecho no era un vaso de honra. El vaso, una copa bien detallada para la época, era una joya para la familia. Y esa joya era lo que era la mujer. Y escuche lo que dice: y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 5:22, vaya conmigo. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como el Señor. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Necesita sujetarse, no puede hacer un hogar sin sujeción. Eso es un tormento para un esposo. Es un tormento para un esposo que llega y que está, y la mujer hace y yo voy a hacer lo que quiera. Es un caos en su casa. Cada uno tiene que hacer para tener un buen hogar. El objetivo de la familia es crear un buen ambiente para la familia. Un ambiente sano. Apague ese televisor, apague tanta bulla. Siéntese, cree un buen hogar. Que los hijos quieran estar. Un buen ambiente. Qué difícil es eso.
Porque como tenemos tantas emociones, queremos hacer un caos de hogar. Esos hijos van a ser un caos más adelante. ¿Y por qué reaccionas así? No lo sé por qué reaccionó así. Pues así vio a sus padres reaccionar. Ahora usted tiene que ver un nuevo padre. Y en la casa del Padre hay paz. En la casa de Dios Padre hay paz. Y usted la busca porque sabe que la encuentra. A eso vino a buscar paz. Trabaje por la paz de su hogar. Es esencial. Lo llevo al quinto. Y con esto cerramos. Las mujeres deben de perdonar y admirar a sus padres para edificar una familia sana. Vuelvo a repetirlo. Las mujeres deben de perdonar y admirar a sus padres para edificar una familia sana. Si queremos tener el espíritu de paternidad en medio de nosotros, familias, mujeres tienen que perdonar y admirar a sus padres. ¿Y por qué digo mujeres? Porque la mujer, anótelo allí, es la que edifica el hogar. Porque el trabajo principal de la mujer es crear la imagen a los hijos de los padres. En pocas palabras se lo planteo así. El padre tiene que salir y trabajar. Él tiene que salir y volver a las 8 de la mañana, salir, volver a las 7, 6 de la tarde con el reventado, cansado, y aquí está lo que yo traigo al hogar. Mientras que la mujer está en su casa haciendo y levantando su hogar. Ahora, alguna mente me dirá por allí que eso es totalmente machista. Cambia los roles en su casa y va a ver el efecto tan malo y el caos que usted va a formar cuando cambie ese papel. Vengo de un hogar de una mujer separada y creo que la fuerza y el labor de la mujer es tremendísima. Por eso sé que son capaces de todo. Las mujeres no necesitan ni siquiera un varón. Se separa y continúa, y el varón se separa y hay un caos. Necesita, pero la labor del hombre es salir y traer, y la labor de la mujer es estar. Mientras que ese papá está fuera 8 horas, mientras que trae, ese hijo no conoce bien a su papá, y la mujer, su labor es decirle que su papá y levantar la imagen de ese papá para que cuando ese hijo vuelva tenga una imagen correcta. Ustedes son las personas que forman la imagen de sus hijos del varón, del hombre y de la mujer. Por eso usted tiene que perdonar. Aquí viene el punto. Porque si usted no perdona el día de mañana, escuche esto, su resentimiento va a salir por alguna parte. Y usted un día que su esposo está afuera, va a venir y va a tratar a sus hijos, los va a estar resentido con ese hombre y no sabe por qué está resentido. Y es que está resentido con su papá porque la imagen que tenía, una mamá que todo el día le habló mal de su papá y le dañó la imagen y no fue capaz de transmitir esa imagen a sus hijos, al hijo y al varón. Cuando transmite la mala imagen al hijo, el hijo cree que todos los hombres son sinvergüenzas y así se comportará cuando tenga 30 años que esté casado. Y si transmite mal la imagen de ese hombre a la mujer, cuando esa muchacha tenga 30 años y esté casada, va a creer que todos los hombres son unos desgraciados y no va a poder honrar a ese padre porque no perdonó a su papá y porque no tiene una imagen correcta. Nadie ha visto al Padre. Sin embargo, todos creyentes hemos sido formados. La imagen del Padre tan bueno que tenemos es el Espíritu Santo continuamente en nosotros, diciéndonos día a día: ustedes, este es el papá. Papá es grande, papá es glorioso, papá es esto, papá lo otro, papá los está esperando al final, papá está en el principio, papá, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, formándonos la imagen de nosotros. Usted, mujer, tiene una labor inmensa de hablarle bien, correctamente a sus hijos de su padre. El día que usted dañe esa imagen, le está dañando el futuro a ese hijo.
Los hombres son unos desgraciados. Usted le está diciendo ahora las puertas del lesbianismo. Usted le está diciendo no confíe. Y el problema es que ese varón, ese hombre tiene que estar trabajando. Perdonen a sus padres, mujeres. Si no, no van a formar bien a sus hijos. Y si está creando dos varoncitos, o 3 o 4 o 5, se les va a tirar la vida. Tienen que renunciar a la antigua manera de vivir. Eso es en cuanto al perdón. Los llevo a la admiración. ¿Cómo admirar a un padre? Y le voy a plantear qué es admiración. Y escuche y escríbalo. Para admirar, usted no necesita hacer grandes cosas. Para admirar, usted necesita tener gratitud. La admiración no tiene que ver con grandes cosas. La admiración es una cuestión de gratitud. Porque estoy seguro que el padre más amado tenía cosas malas y buenas. Si su mujer supo hacer y crear una buena imagen del papá y habló, aunque estuviera lejos, aunque estuviera divorciado. Doy gracias porque mi mamá en medio del divorcio no me habló mal. Y dijo, el día de mañana descúbralo ustedes. Teníamos hasta una buena imagen. Al día de hoy yo puedo tener una buena imagen porque esa señora no me la dañó. ¿He descubierto los faltantes de mi papá? Por supuesto. Son los mismos míos. Pero no estoy en dificultades intentando perdonar a mi papá. Y hace muchos años preparándonos para la misión en España, fuimos a visitarlo. Fui con Sandy y teníamos el coche y habíamos viajado 8 horas, Madrid a Coruña. Y de repente este hombre estaba allí y dijimos hay que lavar el carro y nos fuimos a comer. Yo tengo una buena relación con él. Pero en un momento donde nos bajamos a lavar el carro, yo dije voy a lavarlo, una máquina, algo. Y cerré mis ojos, volteé y él estaba allá limpiando y aspirando el carro. Moviéndose rápidamente. Cuando vi eso, lo admiré. Digo, ¿quién es este hombre para que me limpie mi carro? ¿Quién es mi papá? Limpiando mi coche. Y usted dirá, eso es una cosa muy sencilla. No, cuando usted ha crecido con un faltante, cualquier vaso de agua es equivalente al regalo más grande. Pero yo sé que él nunca recibió eso de su papá. Entonces decidí perdonar. Y lo admiré. Y ustedes dirán, no, es que mi papá no tiene nada, se fue con otra. Eso es un dardo de Satanás para que usted no pueda reconocer quién es su papá, su verdadero padre, la paternidad espiritual. Si usted se pone a buscar, tiene que darle gracias y admirará la vida. Poniendo yo las manos al lado de las de mi papá, decía, son exactamente iguales. Y miraba y las comparaba y veo las de mi hija y digo, Señor, ¿y cómo puedo yo predicar si no hubiera podido predicar, si no hubiera tenido el don que él tiene para comunicar? Usted anda y yo andamos buscando la bendición de nuestro Padre, pero tiene que ser agradecido. Y mira, mi papá conoce historias hasta que padres abusaron de los hijos, de las hijas. Y conozco historias de mujeres que lo perdonaron y lograron ver el gran Padre celestial cuando perdonaron al Padre físico, al Padre terrenal. Si quiere recibir el espíritu de paternidad, necesita comenzar en su corazón. Luche, varón, hombre, mujer, luchen. Luchen. La bendición es Él. Es mi Padre. Muchas veces estoy con Gabriela y solía decirle cuando estaba muy pequeña, dijo, yo me voy a morir un día. Quizás tú, quizás yo. En algún momento. Pero quiero que sepas que toda esta preparación es para que tú te puedas conectar con tu Padre celestial. Yo no soy tu verdadero Padre. Tu verdadero Padre es Dios. Y es así. Cuando mi Dios llegué a entender y a aceptar la paternidad de mi Dios, de mi Padre, de mi verdadero Padre, que me había prestado a mis padres físicos,
Entonces pude ver a mis padres terrenales desde una perspectiva totalmente diferente. Los perdoné. Vi que eran hombres de carne y de hueso. Al día de hoy me comparo con mis padres y ya sé por experiencia que cometí los mismos errores. Y en algunos casos peores. La iglesia es el lugar de recibir la paternidad. Pero cada uno tiene que abrir el corazón. Y habrá momentos donde usted reciba esa paternidad y va a fluir por medio de usted. Pero usted necesita que sus hijos reciban esa paternidad, que sean perdonados. Sus hijos lo necesitan. Y usted va a tener que estar en el estrado del juicio. Y sus hijos tendrán que decir, y usted tiene que decirles, tienes toda la razón, hijo, te fallé. ¿Saben? Uno no está preparado para que los padres fallen. Por eso es una decepción tan grande. Porque es Dios. Pero en el momento en que entiendo que simplemente son un puente para que yo conozca al Dios verdadero y que Dios me los dio para que me cuidaran y que nadie más me ama, aún el padre más bandido de todos ama a sus hijos y les da lo que puede, lo mejor que puede. ¿Cómo no los va a amar su Padre Celestial? Más, y no le va a dar lo que le pide, que es su presencia, su bendición. Deténgase a pensar, que el Espíritu Santo llene y traiga esto que estamos hablando a nuestro corazón. Para aquellos que están comenzando familias, aún los que no tienen, no piensen, ustedes son hijos y necesitan esa sanidad. Y si Dios no les da hijos alguna vez, ¿quiénes somos nosotros? Pero sí podemos recibir la bendición de nuestro Dios. Él quiere bendecirnos hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.